Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de lengua y literatura castellana. El tema de hoy, fábula y parábola. Para iniciar la clase, diremos que veremos lo que es fábula, su definición, características, estructura, los tipos de fábula, la definición de parábola, sus características, diferencias entre la parábola y la fábula. Como propósitos tenemos para el día de hoy reconocer el valor de la enseñanza de parábolas y fábulas, identificar las características de la fábula y la parábola y reconocer la estructura de la fábula y la parábola. Tenemos a nuestras compañeras del octavo grado. ¿Crees que los animales pueden enseñarnos algo? A ver, sí, en las historias donde son protagonistas. Entonces vemos que los animales pueden ser protagonistas de historias. Veamos cuáles son esas historias. La fábula. ¿Alguna vez cuando eras chico leíste alguna fábula con tu mamá, con tu maestra, con tu abuela? Seguro que sí. Vamos a recordar lo que es la fábula. Para ello les presento esta fábula. El asno y la zorra encuentran al león. El asno y la zorra, habiéndose unido para su mutua protección, salieron un día de caza. No anduvieron mucho cuando encontraron un león. La zorra, segura del inmediato peligro, se acercó al león y le prometió a capturar al asno si le daba su palabra de no dañarla a ella. Entonces, afirmándole al asno que no sería maltratado, lo llevó a un profundo foso, diciéndole que se guareciera allí. El león, viendo que ya el asno estaba asegurado, inmediatamente agarró a la zorra y luego atacó al asno a su antojo. Una fábula de Esopo, en donde vemos una linda historia que además nos enseña algo porque tiene una moraleja, una enseñanza. Entonces, a partir de esta historia que tiene como personajes, a ver, ¿quiénes son los personajes? Ahí en el título tenemos el asno, la zorra y el león. A partir de esto vamos a ver lo que es la fábula, lo que es la definición. A partir de esta historia entretenida, veamos lo que es la fábula. Es una creación literaria, claro que sí, es breve. Como vimos, la fábula reciente es breve. Está protagonizada por animales, generalmente. Objetos animados también pueden aparecer y por personas. Entonces, vemos que la fábula puede ser protagonizada por animales, objetos animados. En este caso tenemos la figura de una guitarra de repente que hable, que baile, y por personas. Y tiene una intención formativa, ética, tradicional y moral. Entonces, nosotros solemos leer siempre en las fábulas ahí abajo, moraleja. Entonces, esa es la formación que nosotros recibimos, aparte de entretenernos con esa historia. ¿Cuáles son las características de la fábula? Tenemos que es una narración breve. Nosotros vimos al principio de este video de que teníamos el título de nuestra fábula, una pequeña introducción, el nudo y luego ya el desenlace. En una página nosotros ya vimos toda esa historia. Entonces podemos decir que es una narración breve. Se contrapone, por ejemplo, a una novela, que es todo un libro, que tiene infinidad de páginas y se divide en capítulos. Tiene una moraleja, como ya dijimos, una enseñanza. También podemos decir
que tiene el género literario popular. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo a partir de esta enseñanza que viene desde tiempos atrás. Los personajes pueden ser animales, objetos animados y a veces personas. Narración en tercera persona es otra característica. Entonces el narrador no aparece en la historia, está afuera y conoce todo lo que sucede, lo que piensan los personajes. Es atemporal porque no nos dice un tiempo determinado, no nos dice un año, sino que nosotros nos situamos en ese tiempo imaginario. Y tiene como tema los vicios humanos, esos antivalores que a veces se cometen, o están estas fábulas para que no cometamos ningún antivalor. Y también podemos decir que está escrita en prosa o en verso. Tenemos entonces, ¿qué es moraleja? Como ya dijimos, es una enseñanza de una historia, cuento, fábula o relato. Es la enseñanza. Pasamos ahora a ver la estructura de una fábula. Tiene una introducción o planteamiento en donde rápidamente se ve el lugar y los personajes. Luego tenemos un nudo o desarrollo y un desenlace final, que sería cómo termina la historia. Y al final tenemos la palabra moraleja y nos sintetiza el escritor la enseñanza que deja esa historia. Repasemos entonces la estructura de la fábula. Introducción o planteamiento, nudo o desarrollo sería el problema que se suscita, el desenlace, la resolución y la moraleja. ¿Cuáles son los tipos de fábulas? Hoy conoceremos cuáles son los tipos de fábulas. Tenemos 3 tipos: las fábulas agonales, las fábulas etiológicas y las fábulas de situación. Las fábulas agonales son 2 opiniones, posturas ante la vida o maneras de pensar, una de las cuales es castigada y la otra recompensada. Entonces, en las fábulas agonales tenemos 2 opiniones o posturas. Las fábulas etiológicas recogen un contenido religioso, mítico o fundacional, perteneciente a una cultura determinada. Y tenemos las fábulas de situación, en donde un personaje se halla en problemas, otro personaje verbaliza su desgracia. Entonces estos son los 3 tipos de fábulas. Ahora vayamos a lo que es una parábola. Alguna vez habrán escuchado que la Biblia está llena de parábolas, ¿verdad? Entonces vayamos a lo que es la definición de una parábola, que son narraciones, dice. Son breves también, al igual que la fábula. A través del simbolismo expresa. ¿Qué significa simbolismo? El narrador no nos dice directamente qué acontecimiento o qué nos quiere enseñar, sino que utiliza objetos, otras personas, otras situaciones como símbolos para enseñarnos a través de las parábolas. ¿Y qué es lo que se expresa? Una enseñanza moral, el objeto didáctico y también personas. Entonces, todo esto converge para que se pueda leer una parábola. Utiliza la analogía o la semejanza para poder enseñar. Entonces, utiliza la analogía de una situación ficticia para enseñarnos algo. Entonces, podemos decir que las parábolas también nos enseñan algo a través de narraciones y utiliza la analogía. Vamos a ver la etimología de esta palabra del griego parabalein, para al lado, y balein, lanzamiento. Y esto significaría para nosotros para comparar, para poner en paralelo y dirigir el propio rumbo.
En palabras sencillas, podemos decir entonces que pone en paralelo una situación con nuestra vida y para que nosotros podamos dirigirnos hacia el camino del bien. ¿Cuáles son las características de la parábola? Es breve, didáctica, porque nos enseña algo, es simbólica, porque no nos dice directamente. También la cotidianeidad, o sea que elementos cotidianos, vivencias cotidianas se utiliza y tiene un significado implícito. Podemos decir que está escondido ese mensaje. Nosotros tenemos que interpretar, deducir. Bueno, entonces estas son las características de la parábola. Diferencia entre parábola y fábula. Vamos a ver un poco la diferencia en cuanto a los personajes. En la parábola son personas comunes y en la fábula mayormente son animales y seres inanimados. El mensaje en la parábola hay una enseñanza implícita y en la fábula la moraleja es explícita. Es más, aparece en la obra, en la fábula, la palabra moraleja, y esa enseñanza. Y la forma de la parábola es en prosa. Y de la fábula puede ser prosa y verso. Entonces aquí vemos algunas diferencias entre parábola y fábula. Ahora llegamos a la evaluación de la clase y tenemos como ejercicio cuáles son las diferencias que presentan la fábula y la parábola. A ver si recordás esas diferencias. Recién estuvimos diciendo cuáles son. Estas son las diferencias. Vamos a ver un poquito. La parábola utiliza personajes comunes, personas como sembradores, mercaderes, padres. La fábula suele incluir personajes no humanos como animales, plantas u objetos inanimados. La fábula incluye una moraleja explícita. La parábola implica una interpretación más profunda por parte del lector, puesto que la enseñanza es implícita. La parábola es una narración en prosa y la fábula puede encontrarse tanto en narración como en verso. Entonces, estas son algunas diferencias entre fábula y parábola. Además de saber esta teoría, este marco teórico, vamos a leer una fábula, La luz prestada. Hubo una vez una mujer muy, pero muy pobre que trabajaba en un taller. Las obreras llevaban cada una lámpara de aceite para iluminar la estancia. Pero esta mujer, al ser tan pobre, no tenía dinero para comprar aceite. Un día, las otras mujeres decidieron expulsarla del taller. Si no vienes con tu lámpara encendida como las demás, no puedes estar aquí. No es justo que nosotras traigamos una y tú no. La mujer apenada dijo: es cierto, yo no tengo dinero para comprar aceite para la lámpara y por eso vengo todos los días antes, barro el suelo y os arreglo los asientos para que estés cómodas. A cambio, vuestras lámparas iluminan la estancia lo suficiente. ¿En qué puede molestaros que yo use la luz de vuestras lámparas a cambio de mi trabajo extra? Las compañeras, avergonzadas, le dieron la razón y decidieron que debía quedarse en el taller. Moraleja: antes de juzgar a otro, asegúrate de verlo todo con claridad. Entonces nuestra fábula se llama La luz prestada, en donde se le reclama a esta mujer porque utiliza la luz ajena y ella le da sus argumentos y tenemos una moraleja. Antes de juzgar a otro, asegúrate de verlo con claridad. Recordemos que esta moraleja debemos llevarla a nuestra vida. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos juzgando tal vez sin saber? Seguro que no. Entonces vamos aprendiendo con esta fábula y ya podemos realizar los ejercicios en donde nos pide que veamos el género, el subgénero y el tipo de fábula. ¿De qué género es? ¿Qué características tiene? Les recuerdo, tiene personajes, se desarrolla una historia en un lugar,
Y entonces el género podemos decir que es narrativo, el subgénero es una fábula y el tipo es agonal. En resumen, tenemos, en conclusión, es importante aprender sobre fábulas y parábolas, ya que incentiva la reflexión, contribuye a la formación de valores y estimula la empatía. Entonces vemos nuestra conclusión del día de hoy y nuestra clase llega hasta aquí. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase.